de improvisar bastantes cosas que tenía en el escrito. Y como estoy preparado hace días atrás con respecto a esta conferencia, yo creo que va a salir perfectamente buena en ese sentido. Para eso, para partir un poco para que entendamos perfectamente cómo se llama lo que yo voy a hablar, voy a hacer un recordatorio respecto, cómo se llama, a lo que la idea fundamental es describir precisamente la evolución en el imperio lunar. Y para ello quiero decir algunas consideraciones previas. En primer lugar, nuestro esquema evolutivo está compuesto de 7 grandes periodos o 7 cadenas, como dicen los teósofos. Y se cumple precisamente la ley del centenario. Y no solamente nosotros tenemos una cadena de 7 periodos, sino que también 7 planetas más, que estaría ahí, por ejemplo, Venus, estaría Mercurio, estaría Júpiter, estaría Marte, estaría Urano y Neptuno. Y eh, evidentemente nuestra Tierra. En nuestra cadena lunar, ¿cierto? Es importante mencionar que las cadenas anteriores o sea, que las cadenas anteriores o los periodos anteriores ya no existen, porque hay que considerar que todo este estado anterior al periodo terrestre se va configurando desde el punto de vista de nuestra experiencia anterior. O sea, cuando nosotros estamos hablando, como dice el concepto, estamos hablando de globos, de los globos que pertenecen a cada cadena, se refiere, como se llama, a nuestra evolución propia, a nuestra experiencia que tenemos anteriormente, ¿cierto? Entonces, eso es importante darse cuenta. No son tierras, sino que son estados evolutivos que toma la Tierra. Ya en ese estado evolutivo, en la cadena solar, en la cadena lunar, que es la previa a la cadena terrestre, es muy importante decir algunas cosas que es mencionar precisamente en esta conferencia. Que en esa cadena nuestra humanidad era animal. Por lo tanto, como se llama, cuando se finalizó la cadena completa, ¿cierto? Tenía esas características, nuestra humanidad tenía esas características. Por lo tanto, nuestro globo D, el globo D de la cadena lunar, tiene que ver precisamente con la parte etérica. Por lo tanto, nosotros en la cadena lunar éramos etéricos, ¿cierto? Pero el último globo, que es el globo G, ¿cierto? Para pasar al, al globo A de la cadena terrestre, ¿cierto? Es importante. Es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque resulta de que en las primeras revoluciones de la cadena terrestre, ¿cierto? Que está refiriéndose a la época polar o la hiperbórea y después la lemúrica. Precisamente esas 3 épocas están relacionadas con las 3 revoluciones del periodo terrestre, las 3 primeras. Entonces, ¿cierto? Al final de la época lemuriana, había esa condición de animal. Éramos semi-animales, animal y éramos algo de hombre. Y eso se manifiesta y lo explica muy, muy sabiamente la Madame Blavatsky. Entonces, cuando empezó al final le pedía lemúrica, ¿cierto? Empezaron, como se llama, a pasar del estado de la cadena lunar a la cadena terrestre. Empezaron a pasar, como se llama, en la humanidad actualmente. Entonces, al final de la cadena lemuriánica y los primeros, como se llama, el periodo del Atlante,
ya podríamos decir que teníamos características humanas. Pero en este proceso en la cual ¿cómo se llama? La humanidad nuestra tenía que pasar del estado animal al estado humano, algunas quedaron rezagadas porque no pudieron cumplir. ¿No pudieron cumplir con qué? Para poder cumplir con las condiciones de la cadena terrestre. Por lo tanto, quedaron rezagados. Y esos rezagados son precisamente, se estima, los ocultistas, que son precisamente los monos y los orangutanes. Pero al mismo tiempo de pasar de esa condición, también pasaron, y no se explican por qué, pasaron, ¿cómo se llama? Individuos adelantados eh, al periodo terrestre. Y eso son los que actualmente se llaman adepto mayor, pues que fueron adelantados precisamente con respecto a la evolución, al estado humano que se estaba produciendo. Acuérdense que después, posteriormente de los Atlantes, vienen como se llama los periodos arianos. Entonces, todo ese proceso también produjo un adelanto. ¿Ah? Pero los que quedaron retrasados tienen que esperar un nuevo esquema terrestre para que vuelvan otra vez a recomporarse. ¿Ah? Y eso es más o menos lo que voy a leer. Voy algo a mencionar ahora en lo que voy a leer. Dice lo siguiente. Recordemos que en la cadena lunar nosotros pasamos por una etapa de vida correspondiente a la evolución animal. Los animales no tienen espíritu individual, no tienen un ego en el cuerpo, ya que carecen de mente individual, lo que es el eslabón entre el espíritu y los cuerpos anteriores. Cuando los individuos de un reino anterior llegan al nivel de la etapa humano, es porque han iniciado la formación del cuerpo causal, o sea, del cuerpo mental superior, que mencionamos nosotros, mencionamos que es como es eh, el, el estado abstracto, el pensamiento abstracto, o mente superior, aunque en estado tan rudimentario que no lo pueden utilizar. Una parte de la mente llamada mente inferior se une al cuerpo astral de ese individuo, que es de naturaleza animal, pasando así a continuar el cuaternario inferior del ser humano, encarnado en este plano denso. Una vez que se ha constituido el incipiente cuerpo causal, el ego o triple espíritu individual pasa a habitar el cuerpo. Esto es lo que en algunos tratados se llama individualización, lo que llama el concepto. Y con ello empieza el proceso evolutivo del ser humano, que antes había venido involucionando en los animales, y el espíritu reside, porque el espíritu animal no reside reside fuera del cuerpo y no rige la vida de un solo individuo animal, sino de un cuerpo por la que se llama el espíritu grupal. Ya en los últimos tiempos de la cadena lunar, hubo algunos espíritus adelantados de la actual humanidad terrestre, que entonces era animalidad, que por circunstancias especiales se individualizaron, iniciando así la etapa humana, pero la inmensa mayoría
llegó al estado de humanidad en el actual plan de la Tierra, en su mayor parte en la etapa lemuriana y principio de la época Atlante. Llegaron la mayoría. Pues en esos tiempos de esta última es cuando quedó la puerta cerrada, según la expresión de algunos ocultistas, de manera que los entes que entonces no alcanzaron el estado de humanidad quedaron rezagados y son los monos actuales. En otras palabras, los monos pertenecen a a la misma oleada de vida de la humanidad terrestre, pero no alcanzaron a llegar al estado humano. Sin embargo, los monos y otros animales superiores, por circunstancias especiales, pueden individualizarse en cualquier tiempo, que no, pero no pueden continuar ahora la evolución humana. De manera análoga, les ocurrió a aquellos hermanos nuestros adelantados de la cadena lunar que tuvieron que esperar a los demás, pero con la enorme diferencia de que ellos llegaron a esta tierra siendo ya humanos y por lo tanto iniciaron su evolución humana con una considerable ventaja de anticipación al resto. Es- Esos adelantados son los pocos adeptos perfectos que ya ha producido nuestra humanidad terrestre. Sin embargo, no se crea que esa perfección la alcanzaron en poco tiempo. Tuvieron que luchar, sufrir y esforzarse durante pasadas edades, como ahora lo hacemos los seres humanos. En general, todo esto ha ocurrido en el globo de nuestra cadena, la terrestre, que desde la vida humana deberá continuar por muchos milenios más, como las que aniquilaron las civilizaciones lemúrica y atlante, pero sobrevivirán núcleos humanos que harán revivir la civilización y la conducirán a más altos grados de progreso. Tenemos pues un vastísimo futuro por delante para, para seguir nuestro camino ascendente, sin atolondramiento ni ansiedades, pero sin quedarnos dormidos, porque las oportunidades de adelanto que se pierden no se repiten con frecuencia. La oportunidad de dar un paso más adelante suele presentarse sin aviso previo, por lo que hay que velar como re- como lo reconocen el divino maestro sin dormirse, o sea, nuestro Jesucristo. Como hemos visto, las desigualdades humanas se deben a diferentes vicisitudes por las que han pasado los individuos en sus encarnaciones anteriores, dejando de lado por el momento a los adeptos perfectos a que aludimos, nos referiremos a los hombres en general. Unos se crearon mal destino, son los atrasados.
Otros medianos son la generalidad y otros, bueno, son los individuos más o menos adelantados. Por último, una selecta minoría se ha creado un destino excelente por sus virtudes y actos de sacrificio de vidas pasadas. Estos van caminando rápidamente hacia la perfección del adeptado. Son los iniciados superiores y grandes místicos, así como algunos pocos grandes genios de la filosofía, la ciencia y el arte. El significado vulgar y corriente de la palabra adepto es de las personas que adquieren mentalmente una determinada doctrina, secta, partido, sociedad. Pero en la ciencia esotérica no se trata de esa clase de adeptos, sino del adepto en la sabiduría de Dios. Esto es el ser que ha superado la etapa de la evolución humana y ha entrado a colaborar conscientemente en algunas funciones divinas. Es un ser espiritualmente superhumano y nótese que al hablar de adepto perfecto no nos referiremos a un estado de perfección absoluta, sino a la relativa que es posible al hombre alcanzar y evolucionar. Tenía otras cosas más que decir, pero yo creo que lo que he dicho es bien importante, ¿cierto? En el sentido de que tenemos que seguir la senda de Rosacruz, pues, queridos hermanos, pero teniendo bien claro que el camino no a corto plazo, el camino es muy largo plazo, miles de años. Y como siempre he manifestado yo, que tenemos que pasar por etapas, porque en el tiempo lunar, en la cadena lunar o periodo lunar, el globo D está en el cuerpo etérico. Y nosotros vamos a pasar a dónde? Del globo D que se encuentra en la parte central del periodo terrestre, tenemos que pasar en forma lenta, miles de años, o milenios, como dice este escrito, al globo etérico. Y cuando pasemos a ese estado, que son miles de años, ¿cierto? Tenemos que pasar a la parte etérica. Y el que no pase a la parte etérica, hermano, son atrasados. Si no se cumple con lo que dijimos de hacer nuestro trabajo, como se llama, el trabajo esotérico, dar a conocer nuestra filosofía especialmente, y muy importante, darla a entender, que se entienda y que ustedes mismos la entiendan. Esto que estoy escribiendo, o sea, que estoy mencionando, están en el concepto Rosacruz del Cosmos y están en otro libro. ¿Me permiten, por favor? Para que ustedes tomen nota de esto, se llama Introducción al Estudio del Esoterismo. Está más complejo, sí, pero donde está mucho más claro en el escrito que se llama El ángel y el brujo, de un psicólogo chileno, ¿cierto? Que lo he mencionado, que se llama David Navarro. Él explica, pero como para cuando uno le explica a la abuelita. Lamento mucho no haber salido, no haberme, algún problema tuve con el otro computador que me está fallando. Y nada más, hermanos. Lo más importante, lo que tenía que decir hoy día, lo he dicho. Muchas gracias por escucharme y lamento la paciencia, lamento haberme atrasado, pero una de las cualidades que debemos también tener también es la paciencia de poder escuchar
y bueno, y dar algunos conocimientos que son esenciales para todos ustedes como para la persona que está enseñando. Nada más. Muchas gracias.